Al presentar e introducir la obra de Quinto Mucio Scévola, creo que quedó acreditado y quedó suficientemente demostrado que el interés que tiene Marco Tulio Cicerón por su amigo Servio Sulpicio Rufo es excesivo y no coincide del todo con la verdad, porque para Cicerón, Servio Sulpicio Rufo es el primero que lleva la dialéctica al derecho romano, cosa en la que todos los profesores de derecho romano de hoy día hemos hecho un muestreo en la Universidad Autónoma, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Parece ser que, consultando a unos cuantos expertos, existe la idea generalizada de que ese honor, si es que ha de corresponder a alguien, corresponde más bien a Quinto Mucio Scévola. Antonio Escootado, sin embargo, y que es quien nos ha llevado quien nos llevó a esa investigación, Antonio Escootado, en su vasta obra, en su magna obra sobre los enemigos del comercio, prefiere seguir el juicio de Cicerón y se conforma con las ideas y con la visión de Cicerón, pero parece ser que lo razonable es pensar que quien llevó la dialéctica al derecho romano, quien hizo esa transformación de un mundo con mascarillas y palanganas absurdas e inservibles a algo más parecido al derecho natural, que erigirá un verdadero monumento con la disputa sobre el derecho, sobre la licitud de hacer la guerra a los indios, sobre lo que por supuesto nos extenderemos sobre esto a propósito de cada uno de los autores importantes involucrados cuando los vayamos presentando. Quien pasa del derecho mágico ritual al derecho filosófico es más bien Quinto Mucio Scévola, antes que Servio Sulpicio Rufo. Pero esto no quiere decir que la obra de Sulpicio Rufo no sea importante, lo es, y mucho. Tengo aquí el artículo de la Enciclopedia Británica de 1911, que es una obra que pasa por ser la mejor edición por el hecho tan simple de que se digitalizó. Fue una de las primeras obras que se digitalizaron y se vendió muy bien. Y dijeron que era la mejor edición, etcétera, aunque no hay que quitarle ningún mérito, desde luego, porque en ella colabora, por ejemplo, Bertrand Russell, el conde de Russell. Es una obra, desde luego, importante. Bueno, pues de esa edición de la Enciclopedia Británica de 1911 es de donde se ha traducido el texto que hay en Wikipedia, así que ¿para qué voy a leer traduciendo la Enciclopedia Británica si ya hay una traducción? No sé si mecánica, automática, no lo sé. En cuanto a la obra de Servio Sulpicio Rufo, pasaré por alto su biografía, que cuenta de manera muy sucinta Cicerón en el Bruto, diciendo que se fue con él a Rodas a estudiar, bueno, parece ser, sí, claro, con Molón, estudió con Molón de Rodas. Bueno, Cicerón hace de él una magnífica semblanza, desde luego parece ser exagerada por lo que hemos visto. He leído la semblanza en la presentación de Quinto Mucio Scévola. De alguna manera han de ser estos dos autores complementarios, como los matrimonios de escritores, también las parejas de enemigos, de contrincantes, de adversarios, también deben muchas veces verse de manera especular. He leído lo muy bueno que dice Cicerón, quizá demasiado bueno, que dice Cicerón de Servio Sulpicio Rufo ya en el comentario de Quinto Mucio Scévola. Bueno, pues pasando por alto su biografía, y que por cierto se apodaba también Lemonia, Servio Sulpicio Rufo Lemonia, porque pertenecía a esa tribu, Servio Sulpicio Rufo Lemonia.
que me acuerde, me tengo que acordar de ponerlo en la denominación, en la designación, en la entrada, en esta entrada de biblioteca. Yendo a la obra, que es lo que nos interesa, dice así la Enciclopedia Británica, traducida quizá de manera automática. Se le atribuyen unos 180 libros jurídicos. Esto ya lo hemos visto en la presentación de Quinto Mucio Scévola. Es Pomponio el que dice esto de los 180 libros jurídicos. Son desde luego bastantes. Entre ellos, bueno, pues están Reprehensa Scaevolia e Capita, de Dotibus, de Sacris Detestandis y Ad Edictum o Ad Brutum, unos comentarios al edicto dedicados a Bruto. Estas son las obras más importantes que aparecen citadas y que más o menos se han conservado de manera fragmentaria. Sigue diciendo la enciclopedia, solo se conocen los títulos de 4, como las críticas a Quinto Mucio Scévola, Reprehensa Scaevolia e Capita, y me corrige por lo que acabo de decir. Extractos directos no se le conocen, salvo solo referencias secundarias en las obras de Cicerón y Quintiliano. Es decir, se conocen los títulos, pero las obras jurídicas no aparecen citadas como las de Quinto Mucio Scévola, que más o menos sí que pueden recomponer, sí que nos permiten recomponer una imagen de su derecho. Bueno, Wikipedia no lo saca todo de la Enciclopedia Británica, porque antes de hablar de las obras cita un manual de derecho romano de Vicente Arangio Ruiz, Historia del Derecho Romano, un manual de derecho romano, en el que se dice que entre sus discípulos, entre los que estaba Aufidio Manusa, Pacubio Labeón, entre todos ellos destaca el manual de derecho romano de Arangio Ruiz, Alfeno Varo. Y de Alfeno Varo dice Arangio Ruiz que en sus digesta probablemente hay, aunque trituradas, refundidas, modificadas, probablemente hay algunas de las respuestas de Servio Sulpicio Rufo. Pero bueno, como dice la Enciclopedia Británica, obra directa o citas directas no se le conocen. Solo sabemos de él por Cicerón y Quintiliano. Solo Cicerón y Quintiliano recogen su obra, pero más bien su obra retórica, más que su obra jurídica. Claro, y a eso va ahora la Enciclopedia Británica. 2 excelentes ejemplos del estilo de Servio Sulpicio Rufo se conservan en las cartas de Cicerón. En las familiares de Cicerón, Cicerón mete 2 cartas se conservan 2 cartas de Sulpicio Rufo. El más famoso de ellos es una carta de pésame escrita por Rufo después de la muerte de Tulia, la hija de Cicerón. Es un pésame que la posteridad ha admirado, lleno de reflexión sutil y melancólica sobre la transitoriedad de todas las cosas. Lord Byron citó esta carta en su obra Las peregrinaciones de Childe Harold. Quintiliano habla de 3 discursos de Sulpicio Rufo como todavía en uso habitual por los estudiantes de retórica 150 años después de su muerte. Algunos de ellos fueron el discurso contra Murena y el discurso, no se sabe si fue pro o contra Aufidium, no se sabe si fue a favor o en contra de Aufidio, de los cuales nada ha quedado en nuestros días. También se dice que fue un escritor de poemas eróticos. De esto no sé de dónde se lo saca la Enciclopedia Británica, no da más detalles. Las características principales de su estilo literario eran la lucidez, un conocimiento íntimo de los principios del derecho civil y natural y de un poder sin precedentes de expresión en los desarrollos jurídicos. Esto en la Wikipedia en inglés, a pesar de que, claro, es palabra por palabra la Enciclopedia Británica, hay alguien que ha pedido fuente, por favor, porque aquí hay un juicio estético, un poder sin precedentes de expresión, claro, un juicio estético como tiene que haber una buena crítica. Lo que pasa es que esto es anónimo, en tanto que la Enciclopedia Británica no. Bueno, entonces, si por algo podemos valorar en lo que realmente era a Servio Sulpicio Rufo, es ante todo por un pésame, por 2 cartas que son suyas y que son realmente sus palabras que recoge Cicerón, y una de ellas es un pésame. Y esto no es poca cosa, porque en nuestras escuelas
se enseña a Egon Werlich, un autor oscurísimo, que desde luego ni siquiera tiene artículo en Wikipedia, ni en alemán, ni en nada parecido, se enseña a Egon Werlich como si fuera Quintiliano. Egon Werlich es un académico, es un profesor, que decidió hablar de bases textuales como ingredientes, no como textos definidos y estereotipados, sino como una especie de ingredientes que componen los textos, y la sacó de Quintiliano, de la narración, sacó la descripción, la exposición y la narración propiamente. De la proposición sacó la prescripción, y de la división sacó la argumentación. Son bases, son ingredientes, pero en las escuelas se estudia que hay textos argumentativos, y todos tienen sus características estereotipadas. No era lo que quería Egon Werlich, que además estaba dependiendo de Quintiliano. Bueno, pues fue Eckhard Rolf, que es un autor pues bastante oscuro también, aunque parece ser que sí que tiene, bueno, por lo menos ha encontrado su fotografía y el año de su nacimiento, y sí, nació en 1951 y es un profesor. Bueno, pues Eckhard Rolf le afeó, le criticó a Egon Werlich que en su análisis de Quintiliano, en su división de Quintiliano, en su sistematización más compleja de lo que ya Quintiliano había mostrado de manera suficiente, faltaba el considerar la base textual derivada del exordio, es decir, de aquella parte en la que nosotros nos ganamos la simpatía de quien nos escucha, y no tiene otra función, del exordio consideró Rolf que convendría pensar una base propia que correspondería con textos como los pésames, las felicitaciones, las enhorabuenas, ese tipo de textos que existen y no tienen el ánimo, no tienen el destino de demostrar nada ni de describir nada, sino que simplemente intentan transmitir emociones. Bueno, pues un pésame ejemplar de la antigüedad, uno de estos textos que se corresponderían con esa base textual olvidada por Egon Werlich, el pésame, o simplemente la carta de condolencias o de congratulaciones, condolencias y congratulaciones, el modelo clásico por excelencia, podemos considerar que es este pésame de Servio Sulpicio Rufo a Marco Tulio Cicerón por la muerte de su hija Tulia, hasta el punto de que ha sido admirado e imitado hasta el romanticismo, hasta por Lord Byron. Bueno, pues tengo aquí ese pésame traducido por Pedro Simón Abril, en una edición que naturalmente voy a enlazar y que tengo gracias a la Universidad Autónoma Nacional de México, que a veces digitaliza sus libros. Y este está. No voy a leer la edición ni los detalles, porque si no pierdo la página, lo veo al final cuando me vaya al principio. La traducción es de Pedro Simón Abril, pero entiendo que está modernizada. No sé hasta qué punto, pero indudablemente está modernizada. Pero es la traducción de un gran clásico español, de un gran clásico castellano, como es Pedro Simón Abril. Y este es el texto. Servio Sulpicio a Cicerón, año 708. 708, evidentemente, de la fundación de Roma. Es la quinta de las... Es la quinta de... ¿De qué libro? La quinta de... sí, la quinta del libro cuarto. El libro cuarto de las Familiares de Cicerón. La quinta carta no es de Cicerón, es de Servio Sulpicio Rufo. Y dice así: Servio Sulpicio a Cicerón, año 708. Cuando me dieron las tristes nuevas de la muerte de tu hija Tulia, tuve de ello aquel dolor y sentimiento que un caso tan triste y tocante a un tan caro amigo requería. Y túvela por desgracia, no tuya propia, sino común a todos tus amigos, y hame pesado en el alma no haberme hallado ahí presente para hacer lo que debo en tu servicio y mostrarte en presencia lo mucho que he sentido yo su muerte.
aunque esta es una triste y miserable manera de consuelo, pues los parientes y amigos, que son los que lo han de dar, están no menos afligidos y no pueden tratar de ellos sin derretirse en lágrimas, de tal manera que más necesidad tienen ellos de quien los consuele que posibilidad para dar a otro alguna manera de consuelo. Pero con todo eso, he tenido por bien de escribirte lo que al presente me ha venido al pensamiento, no porque yo no entienda que todo esto lo entiendes y sabes tú muy bien, sino porque por ventura tu pena y dolor no te da lugar de considerarlo. ¿Qué razón hay para que te haya así de atormentar ese tu dolor tan entrañable? Considera por tu vida cómo se ha tratado la fortuna con nosotros, cómo nos ha quitado la tierra, la honra, la autoridad, todos nuestros títulos. Y blasones, que son cosas que las deben preciar los hombres, no menos que a los hijos. Tras de tantas desventuras, ¿qué subida puede hacer el sentimiento por una que se añada? ¿O por qué un alma que ya está curtida en trabajos semejantes no ha de tener ya hechos callos en ellos y tenerlo todo en poco? ¿Cuántas veces te habrá esto a ti venido al pensamiento, como a mí me viene, que en tan malos tiempos como estos libran mejor los que sin desgracia pueden despedirse de esta vida? ¿O qué bien hallas tú en la vida en estos tiempos, que a ella le pudiese atizar el deseo de vivir? ¿Qué intereses, qué esperanzas, qué consuelo de alma? Para vivir casada con algún mancebo principal, en tu mano, creo, está escoger de esta juventud de Roma, conforme a quien tú eres, un yerno a quien seguramente puedas encomendarle la honra de tu hija. Para tener hijos y alegrarse con ellos y viéndoles crecidos en estado gobernar la hacienda que les dejó su padre, pretender por su orden en la república los cargos, mostrarse liberales en las cosas tocantes a sus amigos. ¿Qué cosa de todas estas hay que antes de sernos concedida no nos la hayan quitado de las manos? Pero es triste cosa ver morir los hijos. Verdad es, pero más triste cosa es sufrir y padecer lo que sufrimos. Quiérote decir una cosa que a mí me ha dado gran consuelo, que por ventura será también parte para aliviar tu dolor y sentimiento. Volviendo yo de Asia y navegando desde Egina hacia Megara, púseme a mirar todas aquellas tierras alrededor. A las espaldas tenía a Egina, enfrente a Megara, a la mano derecha a Pireo y a la izquierda a Corinto, que todos ellos en tiempos pasados habían sido pueblos muy ilustres, y ahora destruidos y arruinados están delante de los ojos. Comencé a considerar de esta manera entre mí mismo, que es posible que nosotros, hombrecillos, flacos, nos hayamos de airar porque alguno de nosotros se muera o le maten, siendo nuestra vida de suyo corta, viendo en presencia tantos cuerpos de pueblos destruidos y asolados hasta los cimientos. Vuelve en ti, Servio, vuelve en ti y acuérdate que has nacido mortal. Créeme, amigo Cicerón, que con esta consideración quedé no poco consolado. Pero ponte, si te parece, a considerar esto que ahora te diré. ¿Cuántos varones esclarecidos han muerto en tan poco tiempo? ¿Cuán a menos ha venido la señoría? ¿Cuán perdidas y arruinadas quedan todas las provincias? Pues, por la pérdida de la vida de una mujercilla, ¿has de hacer tú tanto sentimiento? Especialmente que ya que ahora no muriera, de aquí a pocos años, pues había nacido mortal, había de morir. Yo te suplico, amigo Cicerón, que apartes lejos de tu ánimo semejantes pensamientos, y consideres las cosas que está bien considerar a una persona de tus prendas, y entiendas que ella vivió mientras le convino el vivir, que floreció juntamente con la república, que a ti, que eras su padre, te vio pretor, cónsul, agorero, que se vio casada con mancebos muy ilustres, que gozó casi de todos los bienes de que podía gozar,
que acabó sus días al mismo tiempo que la República los suyos. ¿De qué tenéis ni tú ni ella por qué quejaros de la fortuna por caso semejante? Finalmente, acuérdate que eres Cicerón, aquel que suele dar consejo a los otros y decirles cómo se han de regir. No hagas como los malos médicos, que para las enfermedades de los otros presumen de muy sabios, y el día que ellos están enfermos no se saben curar a sí mismos, sino que aquello mismo que tú sueles decir a los otros, procures de decírtelo a ti mismo y darle lugar en tu pensamiento. No hay pena ninguna tan grande que el largo discurso del tiempo no la aplaque y mitigue. Pero a un hombre tan sabio como tú, vergüenza grande te será aguardar ese remedio y no ganarle por la mano con tu sabiduría. Y si a los muertos les queda alguna noticia de lo que acá pasa, la misma muerta, según fue grande el amor que te tuvo y la afición que a todos los tuyos tenía, no quiere que tú por su muerte hagas tan triste sentimiento. Haz, pues, esta merced a la muerta, hazla a los demás que somos tus amigos y familiares de tu casa, a quien de ese tu sentimiento nos alcanza tanta parte. Hazla a tu misma patria, para que en lo que se le ofreciere se pueda servir de tu diligencia y prudente parecer. Y finalmente, pues habemos venido a tanto mal que nos es forzado tener cuenta con cosas semejantes, no quieras dar ocasión que piense ninguno que no tanto te afliges por la muerte de tu hija, cuanto por los trabajos de la República y la victoria de los del otro bando. Empacho tengo de escribirte más largo sobre esta materia, porque parecerá que es desconfiar de tu prudencia. Y así, en decirte sola una razón que me queda por decir, daré fin a mi carta. Muchas veces te habemos visto regirte muy sabiamente en la próspera fortuna y quedar de allí con muy gran honra y alabanza. Haz ahora en este caso que entendamos que no te falta valor para pasar también por la adversa y casos de desgracia, y que esta carga no te parece mayor que lo que debe parecer, porque no parezca que de todas las virtudes sola ésta te faltó. En lo que a mi obligación toca, cuando yo entendiere que tienes el ánimo más libre de pasión, de todo lo que por acá pasa y del estado de mi provincia, te daré muy cumplidamente aviso. Ten salud. Y es algo que hace en la carta 12, en la carta 12 se cumple esta promesa, y podemos verla también, y así habremos visto las obras completas de Servio Sulpicio Rufo, que prácticamente caben en 4 cuartillas. Aquí está la 12ª del libro cuarto. Servio Sulpicio a Cicerón, año 708. Bien sé que no serán nada alegres estas nuevas que os escribo, pero pues la desgracia y la naturaleza tienen poder sobre los buenos, hame parecido, como quiera que ello sea, daros de ello aviso. Yo vine desde Epidauro a Pireo en una nave, a los 23 de mayo, donde hallé a mi compañero Marcelo, y todo aquel día me detuve allí con él. El día siguiente, habiéndome despedido de él con el fin de ir desde Atenas a Beocia y concluir todo lo que me restaba de visita, Marcelo, según decía, tenía propósito de embarcarse para Italia por más alto de Maleas. El día siguiente, estando yo de partida, obra de 2 horas antes que amaneciese, llegó a mi posada su amigo Postumio, y me contó cómo Publio Magio Quilón, amigo familiar de Marcelo, sobre cena, había tirado de una daga y le había dado 2 puñaladas, la una en la boca del estómago y la otra en la sien, pero que creía que no eran de muerte, y que Magio, tras de esto, se había muerto a sí mismo, y que Marcelo después le había dicho que me viniese a dar noticias de este caso y a rogar que juntase los cirujanos, lo cual yo hice luego, y al punto que amanecía me fui para allá. Estando ya cerca de Pireo, me topó en el camino un criado de Acidino, que me traía un billete en que me enviaba a decir cómo Marcelo había expirado antes que amaneciese. De esta manera aquel mal hombre dio una muerte tan cruel a un varón tan esclarecido,
y el que por su valor había hallado misericordia en sus enemigos, tuvo un amigo que le dio la muerte. Yo con todo llegué hasta su aposento y hallé 2 libertos y poco número de esclavos. Los demás decían que habían huido de temor de ver que habían muerto a su señor delante de su aposento. Fueme forzado a hacerlo llevar a la ciudad en la misma litera en que yo había venido y con mis mismos mozos de litera. Y allí, conforme a la posibilidad que en Atenas se pudo hacer, le hice un enterramiento harto honroso. Nunca pude recabar de los atenienses que me diesen lugar de enterrarlo dentro de la ciudad, diciendo que la religión no lo permitía. Verdad es que tampoco hasta ahora no habían permitido tal a nadie. Pero permitiéronme que en la escuela que yo más quisiese lo enterrase, que era lo que ellos más podían hacer por mí en tal caso. Yo le hice dar sepultura en la escuela de la Academia, que es la más ilustre del mundo, y allí lo hice quemar. Después di orden que los mismos atenienses le mandasen hacer allí una sepultura de mármol. De esta manera, en vida y en muerte, hice por él lo que pude, y lo que tocaba a mi obligación, por haber sido mi compañero en el consulado y por el parentesco que con él tenía. Ten salud. De Atenas, el último de mayo. Hemos leído la obra completa de Servio Sulpicio Rufo. Esto es lo que hay. No hay más, aparte de los títulos, algunos títulos de esas 180 obras de jurisprudencia. El pésame, como todos los pésames, seguramente no habrá convencido a nadie y seguramente tampoco convenció a Cicerón, pero es un modelo retórico. En cuanto a la carta, es comedida, sencilla y desde luego tiene esa elegancia que desde luego bien se ganó la admiración de Cicerón. En cuanto a la traducción de Pedro Simón Abril, debo decir, aunque lo enlazaré, que pertenece a las obras completas de Marco Tulio Cicerón en versión castellana de Pedro Simón Abril. Este es el volumen de las epístolas familiares, el primer volumen de las familiares, y se publicó en Madrid por Luis Navarro, editor, en 1884, que por cierto tenía su casa editorial en la calle de la Colegiata 6. No sé por dónde queda eso en Madrid. Bueno, pues lo enlazaré gracias a la biblioteca, al Colegio Digital de la Universidad Autónoma Nacional de México. Así que ya no hay lecturas ulteriores que hacer, ya hemos leído su obra completa, solo queda, sí, leerla en latín, y esto es fácil porque, por ejemplo, en The Latin Library hay una edición de toda la obra de Cicerón que, por supuesto, comprende sus epístolas familiares. Quizá debería enlazarlo también.